Hola chicos, espero que estén bien. Voy a pasar a explicarles el trabajo práctico número 14 de salud y adolescencia, que se va a llamar violencia. En el punto 1 del trabajo se les va a pedir la definición de violencia y vamos a ver que el término violencia se asocia a un comportamiento que puede causar un daño, ¿sí? Generalmente cuando pensamos en ese daño que causa la violencia, pensamos en un daño físico. Pero vamos a ver que en el punto 2 del trabajo se piden los tipos de violencia y vamos a ver que la violencia no solamente es física, sino que vamos a tener una violencia simbólica. Cuando hablamos de violencia simbólica nos referimos a burlas, por ejemplo, al bullying. Una violencia económica. Cuando hablamos de violencia económica, hablamos del control del dinero. A una violencia física, y ahí sí estamos hablando de agresiones. A una violencia psicológica, en donde vamos a estar hablando de conductas verbales o celos. Y una violencia de tipo sexual, que tiene que ver con presiones de tipo sexual, ¿sí? A obligarnos a hacer algo que no queremos, etc. Eso van a hacer en el punto 2. Van a armar un cuadro en donde van a definir cada tipo y van a poner un ejemplo de cada una. En el punto 3 se pregunta ¿por qué crees que cuando se habla de violencia se piensa en un daño físico? ¿Sí? Ahí van a explicar cuál es su opinión, por qué creen que pasa esto. En el punto 4 van a encontrar una imagen y la pregunta es, ¿cuál es el mensaje que te da esa imagen? Lo dejo al criterio de ustedes y no quiero indagar mucho en esto para que ustedes piensen sobre esa imagen. Y después también pregunta, ¿con qué tipo de violencia se puede relacionar esta imagen? Eso está a criterio de cada uno. Quizás alguien ponga algo y va a estar bien y otro pone otra cosa y también está bien. En el punto 5 vamos a hablar de violencia de género. Nosotros ya habíamos visto el término género y tiene que ver con cada uno lo que siente, ¿sí? No tiene que ver con sexo, sino con género, ¿sí? Entonces, la violencia de género se va a ejercer de un sexo hacia el otro, ¿sí? Y generalmente la violencia de género en los últimos años se usa para la violencia hacia la mujer, pero tengan en cuenta que también puede ser al revés, ¿sí? Van a ver también que se pide situaciones que caractericen la violencia de género. Es decir, van a retomar cada uno de estos tipos de violencia, ¿sí? Simbólica, económica, física, psicológica y sexual, y lo van a aplicar a la violencia de género, ¿sí? Es decir, ¿de qué tipo se puede hacer una violencia simbólica hacia la mujer? ¿Sí? Recuerden que no es solamente hacia la mujer, que puede pasar al revés, pero que vamos a tomarlo en este caso como violencia de género hacia la mujer. En el punto 6 es un punto en el que ustedes van a investigar y dice, ¿qué organismos ofrecen ayudas en situaciones de violencia en la Argentina? ¿Sí? Es decir, única y exclusivamente en la Argentina. ¿Cómo se llaman los organismos? ¿Cuáles serían los números de teléfonos a los cuales se tendría que llamar? ¿Qué función cumple cada uno de esos organismos? ¿Sí? Es un trabajo sencillo, cualquier duda que tienen me preguntan.